El año 2020 y este 2021 que acaba de empezar son años de retos, son años que nos han puesto a prueba de forma personal, ya que debido a una causa externa que ninguno de nosotros estábamos listos para recibir, hemos tenido que dar lo mejor de nosotros, pero también han sido años de prueba para nuestros gobiernos, no solamente para el gobierno de México, sino para todos los del mundo. Y es que la pandemia ha golpeado a muchísimos países de formas en las que jamás esperamos. Desde el momento en el que China nos decía que no nos preocupáramos, que solo era una gripita y que no brincaba de humano a humano. Creímos que todo esto mágicamente se iba a resolver, que el calor iba a llegar y que iba a acabar con el virus y que todo iba a estar bien, que a nosotros no nos iba a afectar. Hasta que hubo el primer muerto en la familia. Hasta que viste cómo llegaban por el primer vecino y se lo llevaban por coronavirus. Muchos gobiernos en México han tenido grandes retos a superar. Desde crisis sociales y económicas hasta problemas externos que han afectado a nuestro país o incluso pandemias anteriores. Pero este problema se salió de control, o más bien, nunca lo tuvimos. Cuando supimos que el virus estaba en Estados Unidos y que no tardaba en llegar a nosotros, todos esperábamos acciones rápidas de nuestro gobierno. Todos esperábamos que el gobierno pusiera mano dura y que creara un plan de reacción rápido. Y después de ver casos como el terremoto de 2017, donde todos fuimos solidarios y nos ayudamos unos a otros, creímos que la sociedad mexicana también respondería de la misma manera. No pudimos estar más equivocados. Y es que este gobierno lo primero que hizo fue minimizar el problema y hacerle ver a los ciudadanos que no había nada de qué preocuparse, que solo era una gripita. Lo mismo que el gobierno chino nos hizo creer al mundo, nuestro gobierno nos lo estaba diciendo a nosotros, después de cientos de miles de muertos en otros países. Es entonces cuando el Caballero Blanco de México aparece, un especialista en la materia, una de las únicas personas en el país capaces de crear un plan de acción correctamente para afrontar este problema. Hugo López-Gatell, una de las personas más preparadas de nuestro país, a la cual se puso en sus manos el destino del mismo. Una persona que tenía 130 millones de vidas en sus manos y que lo primero que hizo fue decirnos que nos quedáramos en casa. Pero también nos dijo que el presidente tenía fuerza moral y no fuerza de contagio. Y que si el presidente, si hay algún pueblito o alguna ciudad, no teníamos nada de qué preocuparnos. Él no iba a contagiar más que amor y moral. 10 meses han pasado desde que el gran problema empezó en México. En 10 meses han muerto prácticamente 130,000 personas según las cifras oficiales. Las oficiales. Las extraoficiales hablan de muchísimos más. Más de 1 millón de contagiados y todo gracias al inepto de López-Gatell. No, simplemente es obediente. Y es que el problema no es el subsecretario de salud, ni el secretario de salud. El problema es el presidente. Mientras en la mayoría de países se tomaban las decisiones sobre qué sacrificar, si las vidas humanas o la economía, en México sacrificamos ambas. Así de mal nos ha ido realmente con la pandemia. No solamente sacrificamos 130,000 vidas humanas, sino también la economía del país. Por supuesto que muchos otros países tuvieron grandes caídas en sus productos internos brutos, pero en México creo que es más significativo, porque la caída del PIB de Alemania o de Estados Unidos o de países que tienen una economía sólida puede ser significativa y claro que puede golpear al país, pero como a nosotros. De por sí ya veníamos de una desaceleración económica y luego con esto, bueno, nos vino como anillo al dedo. Una de las cosas que más presume la izquierda en nuestro país y en muchos otros países del mundo es la seguridad social, la capacidad de tener salud gratuita para todos. Y ahí están los resultados de esa salud gratuita. Los hospitales están rebasados, no hay camillas, no hay respiradores. Y a la primera oportunidad que hubo de meter la mano de la corrupción en la pandemia, se hizo. Comprando respiradores a sobreprecio, o a empresas de conocidos o amigos o familiares, o directores del IMSS cobrando para admitirte a tu paciente. Mientras que los que de verdad se arriesgan, los de primera línea, los paramédicos, los enfermeros, las enfermeras, los médicos y las médicas del país, son los que realmente sufren las consecuencias, no los directivos. Y todos los días tenemos un informe sobre el estado de la pandemia y tenemos al subsecretario de salud diciendo que no, hay tantos contagios, hay tanta ocupación de camas, no estamos rebasados, vamos bien. Los muertos se cuentan por montones. La esperanza del mundo y de México es la vacuna. Y tenemos un sistema de vacunación excelente y listo para trabajar. Pero en manos de este gobierno, nuestro sistema de vacunación parece que
no es nada de lo que era antes. Todo parece indicar que la vacunación va a utilizarse como arma electoral. Se vacuna a aquellos que realmente tienen una posición dentro de la política mexicana y además, por supuesto, se vacuna a los médicos porque hay que quedar bien. Pero resulta que a muchos hospitales les han llegado cartas directas de la Secretaría de Salud diciendo que el refuerzo de la vacuna, ese que tenía que ser 21 días después, pues se los van a retrasar. ¿Por qué? Porque pues México. Y de nuevo sale López-Gatell en televisión a decirnos que no hay ningún problema con eso, que sí se puede, que hasta 45 días. Que es para que se puedan vacunar a más personas. Además de poner como prioridad también a los servidores de la nación, trabajadores públicos pagados por ti y por mí, que sirven solamente para cumplir los caprichos del presidente, para llevar su mensaje a donde sea. Pero bueno, ¿quién dentro de su gabinete o del Servicio Público Federal actualmente no está ahí para cumplir los caprichos del presidente? ¿Verdad, subsecretario de Salud? Pareciera que Andrés Manuel López Obrador le pidió a López-Gatell un método mágico para mantener esto todo medianamente bajo control, pero sin mucho riesgo político, sin manchar mucho su imagen ni que se viera reflejado en las boletas electorales de las elecciones intermedias. Y bueno, como padrino mágico, se lo cumplió. Le entregó 130,000 cadáveres. ¿Pero es realmente todo culpa de Andrés Manuel y de López-Gatell y del gobierno? Vamos a jugar un poquito a las matemáticas y qué pasa cuando juntas un gobierno incompetente con una sociedad mediocre e ignorante. 130,000 muertos. El quédate en casa se popularizó y se viralizó. Volvimos a López-Gatell un meme y hablábamos de él como si fuera el caballero blanco que venía a salvar a México, mientras otra parte de la sociedad hacía su vida como si nada. Para ellos no había muertos, no había pandemia. Era falso. Te estaban matando los doctores. O era el 5G. Cualquier otra excusa que fuera suficiente para seguir manteniendo su vida exactamente igual que estaba. O es más, incluso salían más, porque pues no hay tanta gente en la calle, pues algo con más razón. Todo esto llevando a olas de contagio enormes, como las que estamos viviendo justo en estas fechas, enero de 2021, resultado de las fiestas decembrinas, que se nos advirtió a todos que no hiciéramos. Quédate en casa resonaba en la mente de toda la sociedad mexicana que tenía acceso a internet o cualquier otro medio de comunicación. Pero entraba por un oído y salía por el otro. ¿Por qué me voy a quedar en casa? Tú no me mandas. Organismos internacionales recomendaban el uso del cubrebocas y en México no. La sociedad mexicana empezó a entenderlo y gobiernos estatales comenzaron a tomar medidas para que el cubrebocas fuera de uso obligatorio. Incluso yo a día de hoy sigo cuestionando la utilidad del cubrebocas. Aquellos que no cumplen con los criterios necesarios para salvaguardar tu salud y la mía. Pero no costaba nada. Si un 1% menos de muertos iba a haber con el uso del cubrebocas, teníamos que hacerlo. La economía se paró y la gente por supuesto que necesita trabajar. Y claro, a toda nuestra generación de jóvenes nos hace falta salir y divertirnos y desestresarnos, pero tu salida, tu desestrés va a cobrar vidas humanas. Fiestas clandestinas, reuniones, vacaciones y cualquier cosa que sirviera para desestresarnos de la cuarentena que todavía no acababa. Cuando haces cuentas de 130 millones, 130,000 muertos, pues tampoco es tanto porcentaje, porque no son tus muertos. Para el subsecretario de Salud, para el presidente de la República, solo son números. Quizás son votos menos, pero no son lo que para nosotros sí eran. Un familiar, un conocido, un amigo. Así que sí, Hugo López-Gatell es responsable directo de 130,000 muertes, pero nosotros también. Si este video te gustó, te recomiendo que te suscribas al canal o le des like a la página de Facebook. Si me compartes con tus amigos, me ayudas un montón. Aquí encontrarás más contenido similar.